Estamos celebrando la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo. Estamos celebrando el día del Pontífice y en la primera lectura de la misa del día tenemos ese hecho de los apóstoles donde Pedro está en el calabozo. Y en este texto se nos dice algo muy importante, que toda la iglesia estaba rezando por él. Por eso nosotros también en este día queremos rezar muy sinceramente por quien está haciendo las veces de Pedro, quien está ocupando el oficio de la primera sede, como se dice en derecho canónico, que es la sede de Pedro. Y Pedro en este momento también va en ese camino de ir cimentando esa roca que él mismo había anunciado, pero no como obra propia, sino como obra de Dios, como le dice Jesús en el Evangelio: no te lo dijo ni la carne ni la sangre, sino mi Padre. Ahora sé que realmente el Señor me libró de las manos de Herodes. El Señor es el que nos libra en todas nuestras necesidades. Por eso, a lo largo de la vida, nosotros tenemos que ir recorriendo esa carrera. Dice el apóstol Pablo en la segunda lectura: tempus resolutione mea instat, el tiempo de mi partida se aproxima. He peleado hasta el fin el buen combate, concluí mi carrera, conservé la fe. Tenemos que conservar la fe en que Jesús es el Mesías, es el único Salvador. Pedro con la responsabilidad por toda la Iglesia, Pablo con la responsabilidad de los paganos. Él fue abierto el primero en anunciar valientemente la fe a los paganos. Podríamos decir desde un punto de vista simbólico que nosotros, los que no somos judíos de raza, recibimos esa fe precisamente por el anuncio de Pablo, de una manera singular. Todos somos hijos de Pablo en ese sentido de que él abriera el camino de la fe a los paganos. Y la tercera cosa, el Evangelio de la cual partimos, ¿no es cierto?, que hace esta confesión Simón Pedro. ¿Quién dice la gente que es, dice Jesús, el Hijo del Hombre? Algunos Juan el Bautista, otro Elías, Jeremías, alguno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro se adelanta y hace esa confesión, ¿no? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Es la piedra de la Iglesia, la confesión del Hijo de Dios. Cuando queremos hacer las cosas por nosotros mismos, viene la tentación de Pedro. Inmediatamente Jesús anuncia la pasión. Y entonces Pedro no, ya eso no le gusta tanto. No, a ti no te va a pasar eso. Aléjate de mí, Satanás, le dice Jesús, porque eres un tropiezo, un escándalo en griego. Eres una piedra de tropiezo. Él tiene que ser la piedra de la fe, no la piedra de tropiezo. Pero el mundo es un mundo de redimidos y por tanto a lo largo de la historia también tenemos en esta piedra, en esta solidez del edificio de la Iglesia, tenemos la debilidad humana, tenemos la certeza de que Jesús es el Mesías y tenemos también la debilidad humana. Por eso no tenemos que nunca bajar los brazos, nunca tenemos que desconfiar, porque obviamente la obra es del Señor. Y tenemos que ser conscientes también nosotros de estar firmes en esa roca que es Cristo, porque también en el Antiguo Testamento, por ejemplo, la vocación de Jeremías, cuando le preguntan a los apóstoles ¿quién eres?, dice Juan el Bautista, algunos Elías, otros Jeremías o algunos de los profetas. Cuando Jeremías es llamado, el Señor, ante todos sus miedos, sus temores, porque era bastante perseguido, Jeremías le dice: no temas, estoy contigo. Pero esta promesa de Jesús en el Nuevo Testamento es mucho más fuerte, porque aún estando muy fuerte la presencia de la angelología en el Antiguo Testamento, a ninguno se le vaticina una lucha contra el mal. En cambio, Pedro se le vaticina una lucha contra el mal. El poder del infierno no prevalecerá contra la Iglesia que esté apoyada en esta roca que es la confesión de Pedro sobre el ser Mesías del Señor Jesús. Entonces, la lucha contra Pedro es, ahora digo, si esta parte del Evangelio no es cierta,
Tampoco es cierta la otra parte donde Jesús le dice: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido poder para zamarrearte como el trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no desfallezca, y tú cuando vuelvas confirma a los hermanos. Y la fe de Pedro flaquea, pero no desfallece. Por eso las 3 negaciones, pero no desfallece, porque hoy estamos conmemorando precisamente el nacimiento a la vida de Pedro, que es su martirio, en el año más o menos 64 de la era cristiana. Y este martirio nosotros y la primitiva Iglesia lo reconoce y lo recuerda no como una tragedia, sino como un triunfo. La tumba de los mártires se llamaban triunfo, triunfaba el mártir cuando confesaba la fe. Y por eso, en ese cementerio que había en la colina vaticana, en el cementerio de Nerón, había una tumba con tejas, y en esa tumba con tejas había un montón de peregrinaciones, que era la parte pobre del cementerio, y un montón, así como en semicírculo, un montón que se habían querido enterrar, porque eso pasaba con los cristianos, querían enterrar, que los entierren cerca de un triunfo, de un lugar donde había estado un mártir. Eso se pensó que estaba más o menos, metros más, metros menos, no sabían bien dónde estaba. Hasta que en la década de 1950, Pío XII autoriza las excavaciones que posibilitaron encontrar el lugar. Y se dieron cuenta, maravillados, yo digo maravillados porque no leyeron historia, porque los antiguos conservaban mucho mejor los lugares que nosotros. Donde está el altar grande, el altar alto en San Pedro, que se llama el altar de la confesión, eso da en el lugar exacto donde estaba el triunfo de San Pedro. Y para los que tienen dudas, tienen cuando van al Vaticano que ir al Vaticano y escribir al Ufficio Scavi, al oficio de las excavaciones, y pedir un turno, porque uno puede pasear en todo lo que es el centro de la Basílica de San Pedro, está visitable y uno puede caminar por abajo en la época de los romanos y ver las tumbas, los mausoleos de tal, de cual, de cristiano, hasta que llega precisamente a ese lugar donde estaba el triunfo, es decir, la tumba de San Pedro. Todo lo que es la plaza de San Pedro, gran parte de la vía de la Conciliazione hasta el río, todo eso abajo es cementerio. Era el cementerio en el siglo I. Y a través de esto uno puede hacer una visita y puede descender y caminar. ¿Por qué? Porque cuando Constantino, en el siglo IV, hace la primera basílica de San Pedro, lo que hace es romper los techos, porque no querían trasladar a los muertos. Entonces rompe los techos y los llena de tierra. El humus que hay en Roma conservó perfectamente y las pinturas están estupendamente conservadas precisamente por este humus y porque ahora las conservan en humedad. Por eso los grupitos que pueden ingresar a ver esto son de 12 personas. Y digo, ¿por qué cuento esto? Porque es la historia, es la historia. Una generación, otra generación, otra generación. Uno ve ahora tan alto y abajo está el origen de una historia humana, porque Cristo se encarnó humanamente. Y la fe precisamente es una realidad humana que está cimentada en Dios, pero que durante la vida tiene que cargar con la fragilidad de las personas. Vamos a pedir entonces muy seriamente, siempre, cada sujeto que ha ocupado a lo largo de la historia el oficio de Pedro es merecedor de que, como decía la primera lectura, toda la Iglesia rece por él, porque todos tenemos que estar plantados en esa fe que es que el Mesías es el Hijo de Dios, el único que nos puede dar la salvación. Confiamos al Señor también por intercesión de estos grandes apóstoles que también tuvieron sus rencillas en vida. Pablo, que no oculta nada, también las cuenta, dice que él fue, cuando Pedro disimuló no sé qué, resistiti in face, dice, me la resistí en la cara, se lo dije en la cara. Y bueno, las cosas se pueden decir, pero siempre buscando la verdad y también sabiendo que hay distintos grados de la verdad, que nadie tiene la verdad bajo el brazo, pero que si realmente la buscamos, no hay ningún problema en poner las diferencias sobre la mesa, porque en definitiva la mesa y la casa, si está asentada sobre la roca que es Cristo, va a seguir adelante y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella.
Nos encomendamos también a la Virgen, a la Madre de la Iglesia, le pedimos por el Santo Padre, por nuestras necesidades y por nuestras intenciones. Y rezamos con mucha fe la fe que tenemos. Creo en Dios